La mañana de este lunes 21 de abril comenzamos el recorrido por la información internacional sin dejar de pasar la muerte del Papa Francisco anunciada este lunes, hora local del Vaticano, 7:35 minutos. Fue la hora que anunciaron los cardenales para decirle al mundo que había fallecido el sumo pontífice, líder de la Iglesia Católica. Más de 2 millones de fieles católicos que hoy están de luto debido a la muerte del Papa Francisco. Esta noticia ha generado reacciones ya de parte de todo el mundo. Líderes internacionales se han pronunciado para expresar su pesar por el fallecimiento de Bergoglio. La noticia ocurría aún en la madrugada en Argentina, pero pocas horas después de este anuncio, el presidente argentino Javier Milei escribió en su cuenta de X un mensaje de condolencias. Con profundo dolor me entero de esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Que en paz descanse. Así escribió Javier Milei en sus redes sociales. Importante revisar lo que antes de ser presidente decía el Papa Francisco. Discrepaba mucho de la posición del sumo pontífice. También lo relacionaba mucho con la izquierda internacional, algo de lo que Milei está muy apartado, evidentemente por su posición política. Y bueno, fueron parte de los cruces que tuvo Milei con el Papa Francisco. Sin embargo, después se reconcilió con él y llegó a reunirse para disculparse personalmente con Francisco. Ya como presidente tuvieron una relación mucho más cordial que en el pasado. Luego vamos a revisar la reacción del presidente francés Emmanuel Macron, quien también escribió en su cuenta en la red social X que el Papa Francisco fue un hombre de humildad que estuvo del lado de los más vulnerables y más frágiles. Macron fue uno de los primeros líderes mundiales en rendir homenaje al fallecido Papa. Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo que su sonrisa contagiosa conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lamentó también el fallecimiento del Papa Francisco y añadió que su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo. Descanse en paz, dijo el presidente del gobierno de España. Mientras tanto, el rey Carlos III de Inglaterra también emitió un mensaje de condolencias y dijo que a pesar de sentir una profunda tristeza, tanto a él como a su esposa, la reina consorte Camila, sintieron un poco de alivio por saber que su santidad pudo compartir un saludo de Pascua con la Iglesia y el mundo, a quienes sirvió con tanta devoción a lo largo de su vida y ministerio, declaró el monarca británico, quien añadió que su santidad será recordado por su compasión, su preocupación por la unidad de la Iglesia y su incansable compromiso con las causas comunes de todas las personas de fe, y que Francisco, a través de su trabajo y cuidado por las personas del planeta, influyó profundamente en la vida de muchas personas. Así despiden varios líderes mundiales al Papa Francisco hoy cuando se anunció su fallecimiento. Otros medios como la BBC de Londres dicen que Francisco tuvo una vida extraordinaria y fue un papa ambivalente que rechazó los lujos del Vaticano. Esto, por cierto, marcó su pontificado por acercarse a minorías, también a grupos sociales que habían sido marginados en el pasado por la Iglesia, y visibilizó también algunas causas que están en la vida contemporánea, que no son tan debatidas por el Vaticano o por la Iglesia Católica. Él se acercó precisamente a esas causas, otros temas controversiales, desde luego, para una sociedad mayormente conservadora en parte del mundo, como los grupos LGBT, la diversidad sexual. También se acercó a los jóvenes. Fue muy importante ese gesto que tuvo con los jóvenes, incluso participaba en podcast, en reuniones grupales con ellos.
diferentemente de las posiciones que tuvieran como personas, pero siempre hacía ese llamado a buscar de la fe, buscar de Dios, independientemente de la forma en que se hiciera. Fue muy enfático en muchas oportunidades respecto a eso. Así se despide el Papa Francisco. Les recuerdo que es posible que el funeral del pontífice fallecido el día de hoy tenga lugar en los próximos 3 días. Después se abriría un cónclave para ver quién sería su sucesor. Se habla, por supuesto, de varias figuras que han sido muy fuertes durante estos últimos meses, cuando se comenzó a mencionar que el Papa pudiera pasar ya a otro plano, como se anunció el día de hoy. Entre ellos serían también figuras destacadas incluso dentro del Vaticano, como Pietro Parolin, quien fue secretario de Estado del Vaticano. Otros mencionan la figura de un pontífice eventualmente africano, un papa negro que pudiera tener la Iglesia Católica. Todo eso está por verse. Por ahora la información y el foco está centrado en cómo el mundo despide al Papa Francisco el día de hoy, con las reacciones internacionales y luego ya con lo que va a ser su funeral. Imaginamos que va a ser multitudinario. No es menos recordar que el funeral del Papa Juan Pablo II estuvo lleno de miles de personas, millones de personas fueron a la Plaza de San Pedro a despedirlo y llenaron las calles del Vaticano, así como las calles de todo el mundo en ese momento también tan delicado. Hoy es santo Juan Pablo II, uno de los más carismáticos y que, por cierto, visitó Venezuela. El Papa Francisco expresó varias veces el deseo de visitar Venezuela, sin embargo, el tiempo y sus condiciones de salud no se los permitieron. Visitó en última instancia el año pasado, uno de sus últimos viajes fue Singapur, otras veces también estuvo en países de Medio Oriente como Irak y reconcilió a esas minorías cristianas, católicas del mundo, en esa parte exactamente tan convulsionada por la guerra, y se acercó a líderes religiosos ortodoxos también en su pontificado. Es importante ver su recorrido interreligioso porque propició ese diálogo entre varias religiones. Estuvo con líderes musulmanes, con líderes judíos, líderes de la Iglesia ortodoxa también, y siempre buscando esa fraternidad entre diferentes grupos sociales y religiosos. Les contaba también que el último líder mundial en visitarlo fue el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. También estuvo antes Carlos III del Reino Unido. Y entre los anuncios más destacados en estos últimos meses e incluso en estas últimas semanas tuvieron que ver especialmente con Venezuela, con el nombramiento de San José Gregorio Hernández, el doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres del estado Trujillo, y también durante estas 2 últimas semanas el nombramiento de la canonización de la Madre Carmen Rendiles. Son 2 importantes anuncios que hizo el Papa Francisco antes de morir, incluso cuando se le veía una leve mejoría, pero paradójicamente, casualmente o causalmente, como ustedes quieran verlo, ha muerto justo después de la Semana Santa y de dar la bendición de Urbi et Orbi ayer, cuando apareció muy debilitado en la Plaza de San Pedro. Esto fue ampliamente reseñado por los medios de comunicación. A él se le atribuyen importantes logros en la Iglesia Católica, ya se los mencionaba antes, visibilizar a ciertos grupos que habían sido marginados en el pasado, pero también abocarse a temas que son de importancia en el mundo tan convulsionado de hoy, que la Iglesia Católica no ha pasado desapercibido durante su pontificado. Ya veremos el futuro de la Iglesia Católica y también sus futuras reformas en caso de que existan, con el principio que dio el Papa ya de abocarse a temas que antes, de los que antes no se hablaba. Son las 6:50 de la mañana. Hoy el mundo está conmocionado por la partida de Francisco, que estaba enfrentando una neumonía bilateral, un proceso de recuperación bastante complicado. El Papa ayer, cuando salió en público en el balcón de la Plaza de San Pedro, quiero decir, allí ante miles de fieles, pidió la asistencia de uno de sus cardenales para que leyera esa bendición y el saludo que los dio en el día de Pascua de Resurrección. Vamos a hacer una pausa. Más adelante
tenemos más detalles respecto a la muerte de Francisco, los planes que tiene ahora la Iglesia Católica, y también vamos a ver en vivo cómo está la Plaza de San Pedro cuando cientos de personas buscan congregarse para despedir al Sumo Pontífice. Luce ahora mucho más llena de lo que estaba hace rato cuando vimos las imágenes en vivo por primera vez. Esto es en Ciudad del Vaticano. Nos vamos a la pausa con estas imágenes y ya regresamos con más aquí en Primera Página.